Al Descubierto, líder en opinión por Venevisión, tu canal independiente. Muy buenos días para todos, amigos. Nos corresponde hoy estar junto a ustedes en Al Descubierto, acompañados por nuestra invitada de hoy, Luisa Ortega Díaz, la Fiscal General de la República. Como siempre, sea bienvenida a Venevisión. Gracias. Buenos días. Nos convoca un evento muy importante que hace 23 años causó un impacto en el pueblo venezolano. Fue denominado para la historia como el Caracazo. Y hay un marco ahí de violaciones de derechos humanos, de represiones que todavía hoy están pendientes de justicia. Por eso es importante conversar con usted para que nos diga qué se ha podido avanzar antes y durante su gestión en el seguimiento de tantas variables. Usted ha dicho, por ejemplo, que la investigación no cerrará hasta que se resuelva el último caso, que no se descartan nuevas imputaciones o exhumaciones. Ayer estuvo presente en un acto en el Cementerio General del Sur, en el monumento erigido hacia las personas caídas. ¿Por dónde arrancar esta reflexión y luego ir a todos los trámites que se están adelantando? Sí, ciertamente. Bueno, primero buenos días para todos los que nos están escuchando a través de Venevisión. En el día de ayer, el Ministerio Público estuvo en el Cementerio General del Sur, rindiéndole un homenaje a todas las personas fallecidas durante el Caracazo, en un monumento que se construyó allí en el Cementerio General del Sur. Pero tú me haces una pregunta que es importante aclararla al país sobre si se ha hecho o no justicia. Yo quiero explicarle a los venezolanos que en el caso del Caracazo se ha venido haciendo justicia en los últimos años. Donde hubo la omisión fue durante esa etapa de el 89 al 99. Pero a partir de esa fecha, en el año 2002, el entonces fiscal general Isaías Rodríguez intentó una acción, una acusación contra 3 militares por la muerte de un poeta de nombre Crisantos Mederos. Esa acusación es la que terminó el Tribunal Supremo de Justicia declaró terminado el proceso, absolviendo a los responsables, a los presuntos responsables de la muerte de esta persona. Contra esa decisión, en el día de ayer, el Ministerio Público ejerció un recurso de revisión ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y en la última etapa, es decir, durante mi gestión, que yo retomé esa causa en el 2009, se han hecho 6 acusaciones. Yo traje por aquí los nombres y las acusaciones. Se acusó a Ítalo del Valle Aliegro, a Manuel Hayes Aspurua, a Freddy Maya Cardona, José Rafael León Orsoni, Luis Guillermo Fuentes Serra y Virgilio Rafael Ávila Vivas. Todas estas personas, uno de ellos era ministro de la Defensa, el jefe del Core 5, el jefe de la Policía Metropolitana, el gobernador de Caracas, el segundo comandante de la Policía de Caracas. Todos ellos fueron acusados por el delito de homicidio intencional calificado en grado de cómplices necesarios y además por el delito de quebrantamiento de pactos y convenios internacionales. Estos 2 delitos están previstos en el Código Penal. Y los procesos contra ellos, porque se accionó en fechas distintas. 2 de ellos fue en el año 2010, 3 en el 2011 y 1 recientemente, hace aproximadamente un mes. Están en fases distintas. 4 de ellos están en fase de juicio, es decir, está para comenzar el juicio. Y 2 de ellos están en fase preliminar. 1 ya se produjo la audiencia preliminar y la última que presentamos estamos esperando que nos fijen la fecha para la audiencia preliminar. Es decir, que sí se ha avanzado en el logro de la justicia, sí hemos hecho esfuerzos para hacer justicia, pero vamos a continuar, que es lo que yo he insistido. No solamente que en la justicia se ha avanzado, sino que además todavía hay asuntos pendientes que resolver y que estamos trabajando en ello. Asunto complejo definir cuántas personas fallecieron y desde el punto de vista técnico también se han hecho trámites importantes, particularmente en el 2009, un equipo de 74 expertos en áreas como la genética, la odontología, la radiología forense
y además la individualización de restos óseos contenidos en 125 bolsas en La Peste. Que fueron exhumadas. ¿Qué resultados se han podido lograr en ese esfuerzo? Mira, luego de tantos años es difícil identificar e individualizar. Es más, cualquier trabajo luego de 20 años es difícil. Esos restos, los restos óseos, los esqueletos, pues estaban depositados en La Peste, los habían metido en bolsas comunes, o sea, bolsas donde metieron los restos óseos de los que murieron durante el Caracazo y los que murieron en otras épocas. Nosotros exhumamos esos restos, sacamos las bolsas, eran 125 bolsas, pero había que revisar cada uno de esos huesos y construir cada uno de las osamentas completas. Ese trabajo se hizo en un laboratorio que instaló el Ministerio Público conjuntamente con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y el IVIC, que también nos ayudó con un grupo de expertos. Se constituyó un laboratorio donde tuvieron el trabajo de organizar esos restos óseos, los esqueletos, armarlos, y determinar de esos 125 bolsas, no te puedo decir que eran 125 restos porque en una bolsa de pronto habían 2 y 3 y en otra bolsa apenas había la mitad de uno. Pero de esas 125 bolsas que se exhumaron en La Peste, luego de armado los restos y construidos los esqueletos, se logró determinar que había solamente 71 de ellos, se construyeron 71 restos que pertenecían a la data del Caracazo. ¿Por qué afirmo esto? Porque hay un trabajo científico que se hace que se puede determinar cuándo se produjo la muerte de la persona. Los expertos, los patólogos, los expertos en odontología forense, por unas características de los huesos pueden determinar cuándo falleció la persona. Y se determinó que solo 71 de los restos eran del Caracazo. Habían otros restos, que eran 78, que no pertenecían al Caracazo. Esos 78 procedimos a inhumarlos en Guarenas. Son restos que tampoco están identificados, pero algunos de ellos pudimos determinar por el estudio científico que pertenecían, habían fallecido en 1900 y otro en 1910. O sea, la data de la muerte era muy vieja. De esos 71 restos, una vez determinados que la fecha de la muerte había sido durante los sucesos del Caracazo, se procedió a hacer otro trabajo para individualizarlo. Individualizar consiste en determinar, además de la data de la muerte, el sexo, la estatura, la edad promedio que tenía y además la condición racial, es decir, si era negro, blanco, esas características fundamentales que individualizan unos restos. Eso se llama individualizar. Una vez hecho este trabajo, el Ministerio Público procedió a hacer un catálogo donde se establece cada una de las características de estos restos que están sepultados en el monumento que se hizo en el Cementerio General del Sur. Pero además a cada uno de ellos se les trajo una muestra para el ADN. La muestra se raspa el hueso o se extrae de la médula del hueso para hacer la prueba de genética, es decir, de ADN. Una vez que tú tienes la referencia de estos restos óseos, lo que te falta es compararlo con los familiares, es decir, con los familiares que tienen algún desaparecido durante esos hechos. Entonces, si hay algún familiar que tiene un muerto durante esos sucesos y el cadáver no lo encuentran, uno lo que hace es tomarle la muestra de sangre y comparar el ADN del vivo con el ADN de la persona fallecida, de los restos pues, que se estudiaron ya. Entonces, incluso las características del ADN también nosotros las tenemos en ese manual que hicimos. Es decir, que cada uno de los restos que está en ese panteón que se hizo en el Cementerio General del Sur
tiene unas características. El número 1 tiene tales características, es mujer, medía 1,70, era de color negro, tenía una edad aproximada de 20 años y el ADN tiene estas características. Eso nos permite tener ya un proceso, un protocolo para abordar si aparecen los familiares de estos fallecidos. Doctora, vamos a hacer una pausa. Al regreso seguimos agotando este tema tan complejo, paseándonos por los resultados o cómo marcha ese proceso, porque usted nos ha descrito un procedimiento de altísimo nivel técnico y científico. Y además, cómo va la relación con esos familiares, qué dispositivos hay para que aún hoy cualquier persona que se sienta interesada en recibir directamente atención en este sentido pueda llegar a la Fiscalía. Y además reflexionar, porque usted dijo que el 27 y el 28 de febrero significan una quiebra y agotamiento de un modelo. Nos dirá por qué. Ya venimos, amigos, estamos hoy en Al Descubierto conversando con la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.